Jeremías capítulo 6, versículo 23 y 24. Y dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguno se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Versión NBL. ¿Se acuerdan cuál era el otro texto que estábamos viendo? Espero que me digan. Creo que Mariana es la única que podrá contestar. Bueno, el otro texto. Perdón, es que me estoy preparando de cenar. No, sí, no te preocupes. Yo quería ver si lo... Es Efesios 4, versículo 17 al 19. No, mentira. Pero es que me confundí de capítulo. Efesios 4, versículo 11, según yo era. Aquí está. 10 y 11. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Va? Entonces, ¿qué estábamos diciendo ayer? La semana pasada, estábamos diciendo, dice literalmente, este que descendió, que es Cristo, igualmente ascendió, y después de ascender, seleccionó a ciertas personas para el trabajo de ser 1 profetas, 2 apóstoles, 3 evangelistas, 4 pastores, 5 maestros, ¿no? Y entonces, Jesús, de forma sobrenatural, eligió a quienes iban a ser los que estarían a cargo de su iglesia, ¿sí? Después de eso, ¿qué sucede? Que digamos, Pablo, que fue escogido como apóstol, escoge a Timoteo de modo que Timoteo sea pastor en Éfeso, o que esté también cuidando a los filipenses, a Tito que esté cuidando en Creta, pero no lo está haciendo solamente Pablo, sino que lo está haciendo Jesús a través de Pablo. Y entonces dice Primera de Timoteo, ejemplo, que ese ha sido un cargo que se le ha sido impuesto a Timoteo, no por Pablo, sino por Dios. De modo que cada uno de los maestros que nosotros tenemos, cada uno de los pastores que nosotros tenemos aquí dentro de nuestra iglesia local, están colocados de forma sobrenatural por Dios, ¿sí? De modo que cada uno de ellos tuvo una vida y fue llevado hasta que fue como que creció dentro de esta iglesia, y entonces uno de los pastores lo vio y dijo, esa persona tiene un llamado. Y esa persona en sí misma dijo dentro de sí, yo tengo un llamado y no puedo resistir este llamado. Y entonces el pastor otra vez dijo, esa persona tiene un llamado tan fuerte que no podemos no ponerlo como pastor. Y esta persona de su mismo lado dice, yo tengo que prepararme, yo tengo que estar en el lugar correcto, de modo que sea espiritualmente en mi lugar como pastor y también físicamente, de modo que él pueda tener un púlpito en el cual predicar y tenga un espíritu con el cual predicar, ¿no? ¿Y qué asume eso también? Que cada una de esas figuras que nosotros tenemos, elegidas por Cristo, están colocadas con un propósito por Cristo. Y dijimos, termina el versículo 11, para preparar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Entonces no solamente está llamado sobrenaturalmente el pastor a través de medios naturales y a través del Espíritu, también está llamado cada uno de nosotros de forma sobrenatural a entender estas escrituras de forma sobrenatural, a cambiar nuestros corazones de forma sobrenatural. ¿Qué puedo decir ahí? Filipenses dice, ahí sí pueden buscarlo, Filipenses capítulo 1, Gálatas, Hechos, Filipenses, si alguien quiere.
Dice, Perdón, amigo, perdón. Hola, Charlie, te extraño. Ya. hola Charlie, ¿cómo estás, amigo? ¿Me escuchan? ¿Qué onda, amigos? Sí, amigo, sí te escuchamos. Pero voy a comenzar otra vez, ¿va? Perdón, sí. No, síguele con Yo, menos. yo, ¿cuánto llevo? Como 2 minutos, como 3 minutos. Entonces, ¿no les molesta si Bueno, comienzo otra vez a los demás? Vas, muy, muy rápido. La última vez analizamos 2 versículos, básicamente. Uno está en Jeremías, capítulo 9, y otro está en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 10 y 11, dicen, Jesús, el que descendió, también ascendió, y después eligió a personas para el ministerio, para el trabajo del ministerio, que era a profetas, apóstoles, predicadores, pastores, perdón, evangelistas y maestros. Cada una de las personas que están dentro de nuestra iglesia aquí afuera, porque yo estoy ahorita en la congregación y y los pastores están aquí, cada uno de ellos fue escogido sobrenaturalmente por Jesús, ¿sí? Cada uno de ellos tuvo un llamado interno que decía fuertemente no puedo hacer nada excepto predicar, y también tuvo un llamado externo en el cual ellos fueron llevados a través de toda su vida para ser establecidos dentro de esta iglesia. Después de que son establecidos dentro de esta iglesia, un pastor al frente, que ya está un poquito más viejito, que ya es un anciano, les dice, yo veo en ti un llamado, y entonces empieza a trabajar con ellos, empiezan a ver que tiene tanto un llamado externo como un llamado interno y tiene un lugar aquí donde predicar. Y entonces lo establecen a través de un orden que fue establecido en la escritura primero. Este Pablo fue establecido como apóstol, y entonces Pablo después establece a Timoteo. Dice en 1 Timoteo, fue puesto en su oficio a través de la imposición de manos. 1 Timoteo capítulo 3, según recuerdo. Y también menciona en otra parte en 2 Timoteo, él puso la imposición de manos para que él tuviera un rol. Y ese rol es poner a Timoteo como un pastor en Éfeso, lo pone también a cuidar a los filipenses en otro momento, pone a Tito a estar cuidando en Creta, y entonces es un llamado que es sobrenatural, pero que está utilizando medios que son naturales, ¿no? Que es a personas que estableció Jesús. Y entonces Él establece toda autoridad. Y lo más importante para nosotros es que después de que nosotros vemos eso, tenemos que reaccionar de forma acorde, ¿sí? Si nosotros tuviéramos a Jesús de frente, estaríamos siguiéndolo a Él de frente. Ahora Jesús estableció a alguien para que lo siguiéramos, a los pastores. Entonces tenemos que nosotros poner ese esfuerzo para poder seguirlo. Dice el versículo 10 de Efesios 4, fue para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4, versículo 11. Y entonces, cada uno de nosotros también tiene un rol dentro de ese llamado sobrenatural, que es entender sobrenaturalmente las escrituras y ser cambiados sobrenaturalmente en nuestro espíritu, ¿sí? A través de la predicación de cada una de esas personas. Y a través, vamos a ver también, de los demás miembros de la iglesia, ¿sí? ¿En qué tenemos que recaer? En nuestros pastores, y tenemos que recaer en nuestros amigos, en nuestros hermanos de la iglesia. Y eso me llevó a otro punto, al de Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9 dice, si lo pueden encontrar, Jeremías capítulo 9. Está. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría. Y chequen esta Biblia, NBLA, si la pueden, consíganla. La voy a estar promocionando por siempre. No se gloríe el sabio en su sabiduría. Está diciendo, hay una persona que es sabia. ¿cuál? La NBLA. Oh, ya. La de las Américas, dice un nombre. La nueva. Ortografía completa, por favor. La NBLA. No se gloríe el sabio de su sabiduría. Está diciendo que la persona es sabia. Está diciendo que la persona es reconocida sabia, porque la misma escritura la está reconociendo como sabia, ¿sí? No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en su riqueza.
Pero si alguien se gloria, o sea, no está mal gloriarse cuando es en algo correcto, ¿sí? No te glorías tú en la identidad que tú te pones, sino te glorías en esto, de que me entienden y me conocen, porque yo soy el Señor que hago misericordia, y entonces se define a sí mismo, porque está hablando acerca de entender y de conocer. Entender es intelectual, conocer es con el corazón, y entonces dice, yo soy el Señor que hago misericordia, que ese es yo soy el que soy, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. ¿Cómo se conoce el Señor? A través de su nombre, a través de lo que Él está escribiendo, porque termina, porque en estas cosas me complazco. Si dice Dios que se complace en que lo conozcamos de esta forma, entonces tenemos que conocerlo de esa forma, nosotros, ¿sí? Y entonces la parte final es cada uno de nosotros, entonces, si está consciente que la persona al frente está elegida sobrenaturalmente por Jesús, y si está consciente que lo que tenemos que gloriarnos y nuestro motivo de vida es conocer a Dios, entonces tenemos un objetivo, ¿sí? Y aquí es donde entramos, ahora sí, con la de hoy. Cada uno de nosotros entonces tiene que tener un objetivo y luego tiene que trazar un plan. Estaba preguntándole a este Martín hace ratito y dije, lo voy a utilizar como imagen. Estaba diciendo de Martín que él quiere aprender, ya se me olvidó el término que dijo, pero básicamente es a patinar sobre una rampita de esas tipo Tony Hawk. Ahorita no sé nada de eso. Entonces, perdóname, Martín, se me fue Un bowl. un bowl. Sí, gracias, amigo. Y le dije, ¿cuál es el plan que tú tienes? ¿No? Y entonces él me dijo, voy a tomar primeramente los bowls más pequeñitos y luego voy a ir creciendo. Y mi objetivo, tengo un propósito yo, es llegar a poder estar en uno muy grande que demostró que parece que te romperías algo si lo intentas, pero hay personas que lo hacen, ¿no? Y ¿Y qué entonces te rompiste, Martín, ¿Qué te rompiste? nosotros sabemos que la persona que está enfrente tiene un propósito, sabemos que nosotros tenemos un propósito. Ahora tenemos que hacer el plan y tomar ese plan, ¿sí? Leemos uno de los versículos principales, yo creo, en toda la Biblia, Isaías 43, versículo 7, que dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. La parte central aquí es para mi gloria. Es una persona que es llamada y es una persona que la ha formado y que la ha hecho y está llamada para un propósito, ¿sí? Ese era Isaías 43, versículo 7. Entonces, aparece Jesús en la tierra y entonces Jesús dice a las personas, sígueme, ¿no? ¿Qué significa sígueme? Significa que yo tengo que actuar de la misma forma en la que actúa Jesús, ¿no? Significa que yo tengo que estar, como viviendo los pasos que estaba viviendo Jesús. Por supuesto que significa esas dos cosas, pero en el contexto del pasaje, la primera cosa que significaba era un sígueme literal. Era un yo voy a estar caminando y ahora tú vienes detrás de mí y vas a estar caminando detrás de mí. ¿Por qué? Porque en ese momento los que eran maestros, la forma en la que enseñaban era esa. Ponían a las personas a que estuviesen caminando con ellos mientras ellos iban enseñando en forma pública, no dentro de un salón, sino que estaban caminando alrededor y estaban enseñándoles a sus personas, ¿no? Y enseñaban a través de las preguntas. Eran personas que eran discípulos, que estaban completamente envueltos con qué es lo que significaba ser un discípulo, ¿no? Ser un discípulo significaba vivir con esa persona. Ser un discípulo significaba que cuando tú estabas con ella, tú tenías que hacer preguntas o esa persona te iba a hacer preguntas y tú tenías que responder, ¿sí? Nosotros estamos teniendo un discipulado que está perdiendo de vista el hecho de que nosotros tenemos que hacer algo y que tiene que ser algo constante, que tiene que ser algo de literalmente estar con la persona todo el tiempo, ¿sí? Y no me refiero solamente al hecho de que tú sabes que tú tienes a Dios en ti, tú sabes que Jesús está en ti y que tienes que estar escuchando prédicas, que tienes que estar leyendo la Biblia,
sino que tienes que verlo de una forma literalmente exagerada, que significa, que no es exagerada en sí, pero que significa tú das tu vida por esto, ¿sí? Entonces, tú ves a los pastores de esa forma, no los ves como un joven que está retando la forma en la que están ellos, sino ves como un joven que está aprendiendo de ellos. Esa parte la digo porque literalmente como jóvenes nosotros tenemos la de creernos más sabios que todos los demás, ¿no? De creernos que sabemos más que todos los demás. Y literalmente esas personas no están solamente más sabias, sino están impuestas por Jesús, ¿no? La otra, no es algo que sucede solamente en un tiempo, ¿sí? No es algo que sucede solamente, digamos, 1 hora al día, sino que literalmente implica toda tu vida, ¿sí? De modo que la última vez terminé diciéndoles y alentándoles, quiero que la forma en la que ustedes ven todo lo demás, toda la vida entera, es... ¿Escuchan lo de los tamales oaxaqueños? Saca los tamales. Quiero que digan ustedes el Salmo 1 de forma consciente, de forma sincera, y que entonces estén diciendo literalmente, como dice aquí, yo soy alguien que es bendecido, yo soy alguien que está alegre, yo soy alguien que está feliz, porque es lo que significa bendecido en este contexto. No significa solamente bendecido de una forma, no sé cómo podríamos verlo, pero como espiritual, así de, oh, me está bendiciendo Dios. No, significa también estoy sintiendo yo que esa es una bendición y estoy alegre por esto. Bienaventurado, perdone la palabra, también bendecido. Es el hombre, bendecido soy yo, que soy un hombre que no está andando en consejo de impíos, que no está andando en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, mi delicia está en la ley de Jehová, y en la ley de Jehová medito de día y de noche, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros, por el hecho de ser un discípulo de Jesús, es lo que tiene que realizar, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Pues primeramente, tenemos que comprender qué es lo que significa que nosotros seamos un discípulo, ¿no? Entonces, voy a dar aquí 2 pasajes que vamos a estar viendo un poquito y aparte de eso vamos a ver un par de puntos, ¿va? A través de esos pasajes. Primer pasaje. También estoy limitando un poquito más los pasajes porque la idea es que ustedes, cuando termine esto, recuerden esos pasajes, ¿no? Entonces, la idea es siempre, cualquier enseñanza que ustedes estén recibiendo, sea aquí, sea con el púlpito de Vida Nueva, sea con algún otro púlpito que están escuchando ustedes, que siempre, siempre lo más importante sea la Biblia. Y lo que estamos intentando recuperar nosotros es la palabra de Dios. El trabajo del predicador es refrasearlo de modo que podamos comprenderlo. No es dar una idea que provino, que le dio a él su propia mente, ¿no? Y su corazón. Entonces tenemos ahí 2 pasajes. Primer pasaje, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo está después de 1 de Timoteo, antes de Tito, antes de Filemón y antes de Hebreos. Y también eso es para que también nos acostumbremos, ¿no? Yo no sé qué... Oh, mira, se me acaban los minutos. Bueno, me sigo y ya les paso el link ahorita otra vez. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y este está dirigido a maestros, ¿ok? Para que tengan un poco de contexto. Está dirigido de parte de Pablo a Timoteo y luego va a estar dirigido a otras personas. Dice, versículo 14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. De ahí sáltense al versículo 19 para que veamos un par más, pero nos vamos a concentrar en los anteriores. Versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor, conoce a los que son suyos y que se aparte de la inequidad,
todo aquel que menciona el nombre del Señor. Un último, versículo 3, que diga capítulo 3, versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden llevar, que diga, pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Okay. Primer versículo, ¿no? Dijimos, la parte principal del primer versículo, el versículo 14, es el hecho de que va a encargar algo, ¿sí? Y la parte de encargar es primeramente que no discutan acerca de unas palabras que son vanas, unas palabras que están desviando del propósito. Y la segunda parte, versículo 15, es procurar estar en las palabras correctas, porque termina el versículo 15, maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, ¿cuál es la parte central de estos dos versículos? Y de hecho, en general, de toda esta sección, es la parte de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? ¿Y cómo tenemos que ver nosotros a la palabra de Dios? Muy fácil. Nos seguimos con el pasaje y vemos el último versículo que les di. Dice, las Sagradas Escrituras, las cuales pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual Dios estableció las Escrituras? De modo que las personas sean salvadas, de modo que las personas tengan fe y puedan continuar en un camino hacia Él, ¿sí? Las Escrituras, su propósito en una oración son para dar gloria a Dios. Y la forma en que dan gloria a Dios es las Escrituras cambian el corazón de los hombres. Las Escrituras, dice Romanos 10:17, dan fe. Dice Gálatas 3:5, las Escrituras y el Espíritu obran maravillas en las personas. Dice Primera de Corintios, el lavamiento de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo hacen que nazcan de nuevo, que sean regenerados las personas, ¿sí? Si tú eres una persona, ejemplo, que está queriendo que algún amigo venga a la iglesia, que escuche de la palabra, que se ha convertido, y hablas con él en una ocasión o dos ocasiones, y luego dices, esta persona no lo va a recibir porque te está diciendo que no, estás perdiendo de vista que la cosa que obra no eres tú, sino es la palabra, ¿sí? Lo que deberíamos de hacer entonces debería de ser no parar de predicar la palabra, siempre predicar la palabra, así como hacían los puritanos en su época, que literalmente obligaban a todas las personas, las obligaban literal a que estuvieran sentadas en el servicio cada domingo, porque ellos sabían que la palabra es la que convierte los corazones y el Espíritu Santo actuando a través de la palabra. Y eso puede suceder ahorita o puede suceder en 52 semanas. Aún si son 52 semanas del mismo mensaje, puede no estar sucediendo ahorita y puede suceder en 52 semanas. Y entonces decían todas las personas, vengan a la congregación, vengan, porque no sabes en qué momento va a cambiar tu corazón Dios. No sabes en qué momento te van a hacer nacer de nuevo. Y entonces lo que le dice a los predicadores, estos versículos es, procura con diligencia, con esfuerzo, con trabajo, presentarte a Dios aprobado. O sea, es delante de Dios esto, no es delante de los hombres. Como un obrero, tienes que trabajar para que no te avergüences, manejando bien la palabra de verdad. ¿Sí? Hay un trabajo para los predicadores, hay un esfuerzo y una obra que tienen que hacer para el Señor, delante del Señor, a quien le rinden cuentas es al Señor, y es manejar bien la palabra de verdad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que eso nos impacta a nosotros? Porque nosotros también tenemos un rol dentro de todo esto, ¿no? Vamos a hablarlo rápidamente. En un versículo que proviene antes, 2 de Timoteo, capítulo 1. Versículo 8. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, eso está haciendo referencia a la palabra de nuestro Señor, a la palabra que dio Él de sí mismo. Y luego dice a Timoteo, Pablo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Pablo no estaba siendo soberbio y diciendo, yo soy el que está cambiando de ti, pero sí estaba admitiendo
que Pablo tenía un rol dentro de esto, porque Pablo estaba siendo utilizado por Dios. De modo que Pablo tenía que rendir cuentas con Dios, ¿sí? Sin embargo, aquí no está hablando acerca de la rendición de cuentas con Dios. Ejemplo, Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, eso está diciendo, los maestros van a ser juzgados más. Pero aquí le está diciendo al discípulo, no al maestro, tú no te avergüences de mí, ¿sí? Entonces ahí está poniéndole una responsabilidad al discípulo. Tú tienes un gran pastor, ¿no? Jesucristo. Pero también tienes un gran pastor aquí. Ejemplo, César, Martín, David. Tienes un gran pastor y si tú fallas a hacer actuar de forma apropiada, dime, amigo. Era parte del chiste, pero creo que no lo No vamos a ver, comprendiste. Pero Ah. tú síguele. Gracias, amigo, ya te entendí. Si tú fallas a actuar de forma apropiada con el maestro que Dios te dio, no es, ahí en esta ocasión, no es falla del maestro, es falla de ti, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Considerar a nuestros maestros y actuar como unos discípulos de ellos y de Jesucristo. Y entonces aquí está el segundo versículo que les di, versículo 19. Y nos vamos hasta la parte de la frase. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y hay algo más, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Todo aquel tiene una responsabilidad. El Señor los conoce, no se van a perder, pero cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Voy a cerrar porque ya tiene un minuto. Segundo, ya está. Entonces, ¿cuál es mi papel entonces? Si yo tengo que dar la gloria a Dios de acuerdo a Isaías 43, si yo tengo que actuar de acuerdo a la forma en la que se debe por los maestros que tengo, ¿qué es lo que tengo que estar viendo? ¿No? Porque ya hemos dicho, el tema es cómo escuchar un sermón, ¿sí? Primeramente, tenemos que ver cuál es el objetivo, ¿no? Ya dijimos, gloria a Dios. Ahora, tenemos que ver cómo llegamos a ese objetivo, ¿sí? Les estaba comentando de la supremacía de la predicación. Ahora vamos a verla más claramente a través de Colosenses y la oración de Pablo que tiene con la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 1. ¿Va? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? ¿Qué es lo que Pablo ve como esencial? De modo que esta iglesia no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Va? Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Esto hace referencia a lo que supimos, hace referencia al amor que tenía esta iglesia, al amor que él tenía, que esa iglesia tenía en el Espíritu, dice el versículo anterior. Entonces dice, no cesamos de orar por ustedes. Y aquí viene la oración, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, fácilmente pude haber ocupado de 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, pero quería ahondar en otras cosas un poquito más, parte de lo que viene aquí. Pero vamos a leerlo de una vez, ¿va? 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, quedémonos con esa parte por ahorita y luego ¿Cuál era regresamos. ese? Fue 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Es un versículo
muy importante. Perdón, yo me perdí antes, amigo. En Colosenses dijiste 1:9 y después te seguiste leyendo hasta... Nada más el 9. Nada más leí el 9. Ah, está muy largo el 9. Sí, están bastante largos estos versículos. Ni siquiera acabé, de hecho, el 9. Entonces, pero la parte importante del 3:16 es una escritura que proviene de Dios y es para llevar a las personas, prepararlas, hacerlas perfectas, dice este versículo, para toda buena obra, ¿sí? Perfectas aquí significa completas, como en Santiago, capítulo 1, y significa entonces que todos estamos incompletos, ¿no? Que todos tenemos que dar una vuelta de la forma en la que estamos nosotros. Y ahora el método. Colosenses 1 dice, no hemos cesado de orar, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Mentira, sí me seguí ahora que me acuerdo. De su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, ¿sí? Dice, la parte más importante, iglesia colosense, es que ustedes sean llenos de conocimiento. No de conocimiento del que envanece a las personas, no de conocimiento del cual tú puedes tener y todavía seguir afuera en el mundo, seguir sin ser salvo, seguir sin nacer de nuevo. No, es de un conocimiento que no es físico, que no se consigue con el cerebro, sino es un conocimiento y comprensión que son espirituales, dice el versículo 9. ¿Sí? Tiene que haber una comprensión, un conocimiento que es intelectual. No se puede llegar a Dios sin tener un intelecto, por eso es que Dios provee a todas las personas con un intelecto en varias medidas, pero provee con un intelecto básico, aunque sea, para que puedan comprender. Y tienen que hacerlo no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Sí? Y luego dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. ¿Sí? El objetivo no es solamente tener el conocimiento, no es solamente guardarlo, sino es que ese conocimiento haga un cambio en cada una de las personas, que es para que anden como es digno del Señor. Y dice, haciendo en todo lo que le agrada y dando un fruto. Entonces establece, ustedes les estoy dando conocimiento. Quiero que ustedes tengan ese conocimiento y quiero que generen un fruto con ese conocimiento. ¿Sí? Misma idea durante toda la escritura es Dios está revelando, Dios está actuando de una forma de modo que las personas puedan ver y de modo que puedan nacer de nuevo y de modo que ellas puedan seguir lo que sigan hacer de nuevo, que es literalmente crecer, vivir, es estar dando un fruto constante, ¿no? Y dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocimiento, conocimiento. Sigue el versículo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y ahí terminamos, ¿va? Entonces, puntos principales para ahorita. Cuando nosotros vemos las escrituras, todas las escrituras tienen un solo propósito, ¿no? Ese propósito, dijimos, es la gloria de Dios, ¿sí? Cada uno de los que son llamados a través de la predicación de la palabra, a través de los buenos maestros como Pablo, los buenos maestros como César, están llamando a la gente de parte de Jesús, así como están haciendo con los demás pastores. A nosotros nos están llamando para que seamos santos, para que cumplamos algo, ¿sí? Para que no nos quedemos solamente en un punto, sino que no nos avergoncemos de nuestros maestros, como decía 2 Timoteo, o como dice aquí, para que, último versículo, decimos otra vez, para que seamos fortalecidos en la potencia de su gloria. Esa parte me encantó, la potencia de su gloria. Y siguiente parte, con perseverancia, paciencia, gozo, dando gracias al Padre, ¿sí? Todo se regresa a la parte de dar gracias.
Entonces, tenemos que ver ahí qué es lo que está en el trasfondo. El hecho de que nosotros demos gracias, el hecho de que nosotros tengamos gozo, dos cosas. Nos vamos a quedar en ese versículo, para que lo tengan ahí. Colosenses 1:11. El hecho de que tengamos paciencia, el hecho de que tengamos perseverancia. Son 4 cosas, ¿sí? Son 4 cosas que tenemos que tener todos nosotros a través de las predicaciones de cada domingo. ¿Va? ¿Cómo se consigue eso? El hecho de que tengamos gracias implica que nosotros no tenemos gratitud. El hecho de que nosotros tengamos gozo implica que no tenemos gozo. El hecho de que nosotros tengamos paciencia implica que no tenemos paciencia, y el hecho de que tengamos perseverancia implica que no tenemos perseverancia. ¿Va? Quiero que mantengan eso en sus mentes. Porque cada vez que nosotros escuchamos, tenemos que ser unas personas que son necesitadas. Que son necesitadas. Es muy diferente aceptar que tú estás necesitado a ser necesitado. Aceptar que tú estás necesitado dice: yo soy pecador, estoy necesitado. Ahora, ser necesitado implica vivir de forma necesitada, ¿sí? Una persona que está afuera, que no tiene casa, que no tiene de qué comer, cuando alguien llega con un poco de comida, no se lo rechaza en lo absoluto, porque es una persona que es necesitada, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros muchas veces es que no comprendemos que somos necesitados. No comprendemos que el mensaje de la Biblia es que somos pecadores, que necesitan darse la vuelta en lugares en los cuales ni siquiera pueden actuar, que están muertos, que no pueden levantarse de la tumba, y que necesitamos que alguien más actúe eso. Necesitamos ser necesitados. Necesitamos darnos cuenta que no tenemos gratitud, que no tenemos paciencia, que no tenemos perseverancia y que no tenemos gozo. Y que alguien más nos lo tiene que dar, ¿sí? Esa es una primera parte. Siguiente parte. De hecho, igual y profundizar un poquito más en eso. Si no lo sabemos, que diga: todos no lo sabemos. Todos tenemos un espíritu que se resiste a eso. Según la Escritura, todos tenemos un espíritu que se resiste. Todos necesitamos ser necesitados. Esas son como mis 3 partes. Lo voy a repetir otra vez. Nosotros todos no sabemos que somos necesitados. En la medida en la que somos realmente. No lo sabemos. Todos, incluido yo, incluido el pastor César, no lo sabemos en la medida real que somos necesitados. Todos tenemos un espíritu que se resiste. Y todos no necesitamos no solamente estar, sino ser necesitados, ¿va? Primera parte, no lo sabemos. Cada uno de nosotros está enfocado en su propia suficiencia, ¿no? El pecado más grande dentro de la Biblia es la idolatría o la soberbia. Me gusta más a mí definirlo como soberbia, porque soberbia significa que yo me hago mayor a mí mismo que alguien más. Y en este caso, Dios. Al hacerme yo mayor, estoy haciendo a Dios menor. Al pecar, estoy diciendo: mi voluntad se va a hacer y no se va a hacer tu voluntad. Al pecar, al decir yo con mi cuerpo voy a robar, estoy utilizando mi cuerpo para hacer algo para lo que no fue creado. Entonces estoy utilizando mi voluntad y no la de Dios. Y no lo sé. No sé en qué medida soy necesitado. Ninguno de ustedes sabe, pero somos necesitados en medida extrema, en medida que ni siquiera podríamos darnos cuenta, en medida que estaba teniendo una conversación en una ocasión y estábamos hablando acerca de cómo veíamos, ejemplo, y esto va a sonar duro, a la parte de lo que hizo Hitler. Si vimos eso dentro de la voluntad de Dios, era la conversación, y yo estaba, por supuesto, diciendo: sí, era la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Y llegaron a preguntarme: entonces tú ves que Dios estaba actuando en eso, si es algo que es entonces guiado por Dios.
Y yo dije, por supuesto que sí. Y me puse a pensar en eso y no solamente diría eso, sino diría esa situación en la cual millones de personas estaban siendo asesinadas era misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y por tanto esta obra es misericordiosa. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros mereceríamos, lo que merecían esas personas que estaban ahí, no era un holocausto. Lo que merecían esas personas era que se abriera en ese momento la tierra y consumiera a cada una de las personas que existían en el mundo. Lo que merecemos ahorita nosotros es que se abra la tierra y que perezcamos cada uno de nosotros. Entonces, cada una de nuestras situaciones difíciles, que nosotros decimos, yo no merezco estar aquí, ok, no lo mereces, tú mereces algo peor que lo que estás viviendo ahorita. Todo es misericordia. Hay una misericordia universal ahorita, porque todos estamos vivos. ¿Sí? No sabemos en la medida en la que somos necesitados, porque creemos que tenemos algo que no merecemos nosotros. ¿Sí? Y eso pasa con cada uno. 2, tenemos un espíritu que se resiste. Esto de no saberlo, de no decirlo, no es porque solo porque no estemos conscientes. Es porque literalmente tenemos algo nosotros que está deteniendo lo que quiere no decir que Dios está siendo misericordioso ahorita. Tenemos algo que está diciendo que Dios no tiene que tener todo en nuestras vidas y no merece todo en nuestras vidas. Tenemos un espíritu que literalmente consciente ese espíritu está negando a Dios. Y 3, entonces tenemos que darnos cuenta nosotros que no tenemos que solamente estar necesitados, estarlo, decirlo, sino serlo. Entonces, esa parte es importantísimo, ¿sí? Esa es una de las cosas que saco de este versículo. ¿Y cuál es la siguiente cosa que saco de este versículo? Que viene antes, de hecho. La siguiente cosa, aparte de que necesitas ser necesitado, es necesitas algo a qué aferrarte, ¿sí? Dice el versículo, rogamos que ustedes sean fortalecidos. Rogamos, los pastores ruegan que seamos fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. ¿Sí? Si llegamos a la prédica sabiendo que somos necesitados, ahora necesitamos a qué aferrarnos de modo que podamos llegar a esa vida que no podemos hacer nosotros. ¿Sí? Y esa parte es a través de el poder de Dios, según la potencia de su gloria. Entonces deja de ser una obra mía, se convierte en una obra absolutamente de Dios. Y ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que estar viendo que hay un poder que es más grande que me puede rescatar, que es la única cosa en la que yo puedo recaer, y entonces yo tengo que sostenerme y aferrarme a esa cosa, que es la gloria de Dios. Ver que tiene poder, ver que tiene potencia. Potencia significa que tiene más allá de lo que nosotros podemos pensar, esa gloria, esa manifestación externa de quién es Dios, ¿sí? A través de esa gloria, a través de aferrarnos a ella, a través de verla, es que vamos a ser capacitados para las siguientes cosas, que es para tener perseverancia, para vivir una vida completa, agarrados de Dios, para tener paciencia, que es a través de cada dificultad, continuar durando, continuar ¿cómo se dice esto? No me acuerdo cuál es la palabra, pero básicamente hace referencia a que tú continúes en ese mismo lugar establecido. No es una paciencia como lo que tenemos nosotros usualmente definido, que se podría definir como como que nada más esperemos, sino que todo lo que vivamos tenemos que seguir establecidos. Hace más referencia a la parte de estar establecidos. Con gozo, que pueda surgir algo de alegría dentro de lo que estás viviendo tú, independientemente de lo que sea, porque tú tienes mucho más de lo que deberías. Y dando gracias al Padre, que nos ha capacitado, dice, para compartir la herencia de los santos en la luz. Punto. Entonces, final, entras a la prédica, debes de ver que eres necesitado cuando estás escuchando,
la prédica, debes de ver que eres necesitado, que no te va a llevar a estar criticando a la persona, sino te va a llevar a estar escuchando, a estar buscando cuál es el punto de lo que me quieres decir, pastor. ¿Cuál es el punto? Porque yo necesito ese punto, necesito que tú me lo des, necesito aferrarme a ese punto, necesito recordar que es el punto principal de tu prédica, necesito recordar la escritura, porque yo necesito esto. Y 2, ese punto principal siempre va a ser referencia a mostrar la gloria de Dios, mostrar quién es Dios de forma externa. Y a esa muestra tú te aferras, tú tienes que agarrarte, tú tienes que sostenerte y llevártela contigo y meditarla y buscar siempre es tú ser más santo, ¿sí? El punto de esto es ser discípulos de Jesús, seguirlo a donde sea que Él vaya, escuchar con atención, preguntar, responder las preguntas de forma honesta y ser cambiados de la forma en la que lo puso Dios, a través de nuestros pastores. Y vamos a ver después en la siguiente ocasión, el próximo jueves, a través de nuestros hermanos también, ¿sí? Esta parte está enfocada más en los pastores y en tú, en qué es lo que haces tú, ¿va? Entonces, para terminar, vamos a leer un versículo, ¿va? Segunda de Timoteo, regresamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Pero nos vamos a ir a, perdón, versículo 11, ya decía, que tenía más de lo que recordaba. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él, que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará, ¿sí? Si morimos con Él, viviremos con Él. Eso está hablando de ti. Si perseveramos, también reinaremos. Hay promesas. Si lo negamos, también Él nos negará. Hay advertencias. Y aún un versículo final va. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Si cada uno de ustedes ha sido llamado a ser discípulo de Dios y ha estado actuando de forma infiel, igualmente son llamados, ¿sí? Igualmente Él permanece fiel a ustedes. Está toda la parte de la advertencia y qué es lo que hay que hacer, pero siempre recaemos el hecho de si nos llamó, Él también actuará. Y entonces Él nos da la fuerza para que nosotros actuemos. Nos da las ocasiones para que nosotros actuemos y entonces los impulso a ustedes y a mí también a que siempre veamos cada una de estas ocasiones, si yo he fallado, como una ocasión para recuperarse, para que nos reorientemos. Y si estamos firmes, para una ocasión para reafirmar dónde estamos, ¿sí? Y terminamos orando. ¿Puedes orar, Martín? Porfa. Siempre Ya. terminamos orando. Vas. Padre, gracias por este momento. Gracias por todos los que estamos aquí. Gracias por este mensaje. Anímanos a recordar esto diario, a recordar esto cada domingo que vayamos a la iglesia, a ser humildes ante tu palabra y a llenarnos de sabiduría. Gracias por este día, gracias por esta semana, gracias por si vamos a cenar algo que sea rico. Y, en fin, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vas. Y ya algo que les dije la otra vez, es básicamente que tener tarea. Porque los discípulos tenían tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Es meditar la escritura, ¿no? Entonces, por eso dejo 2 pasajes, ¿va? Entonces, vamos a ver de nuevo cuál es el pasaje. Dijimos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, ¿va? Solo un versículo. Y Colosenses, capítulo, ¿qué está bien? Capítulo 1. 1, verso 11 creo, ¿no? 1 del 9 al 11.
Capítulo 1, versículo 11. ¿Va? Si pueden quedarse con esos versículos y meditarlo, les prometo que ayudaría muchísimo a su crecimiento. También al mío. Me encanta a mí la idea de que nos pongamos a meditar en eso, en toda la palabra, pero hay que empezar por un lugar, ¿no? Y ya, amigos, eso es todo por ahorita. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario, duda, sugerencia?